Muy buenas tardes a todos. El día de hoy nos complace estarles presentando ciertas características que los pedagogos tienen que enfrentar día con día para lograr la enseñanza de la historia de la educación. En los últimos 2 siglos han habido muchos cambios y avances científicos para la educación. Un pedagogo y un docente tienen una gran responsabilidad cuando se trata de enseñar historia, puesto que no solo se trata de alentar a las personas a tomar decisiones informadas, sino también para que comprendan el desarrollo presente y futuro. En primer lugar, el reto de enseñar la historia de la educación con una perspectiva contemporánea. Esta perspectiva debe reflejar la realidad de los cambios sociales y políticos que suceden en el mundo actual. En pocas palabras, los pedagogos deben crear una narrativa de la historia de la educación que se relacione con los valores, criterios y aspiraciones de la sociedad moderna. En segundo lugar, uno de los mayores desafíos de enseñar un tema tan amplio como la historia es establecer un marco para abordar el tema. Los estudiantes deben ser capaces de comprender lo suficiente como para realizar un examen y tener una conclusión sobre cualquier tema específico relacionado con la educación. Además, para abarcar toda la gama de años de la historia, los pedagogos deben ser capaces de establecer un ritmo y estructura que les permita alcanzar los objetivos académicos para los estudiantes. Utilizar herramientas como la discusión en clase y el trabajo escrito deben ser usadas para sumergir a los estudiantes en este tema en profundidad. Otra herramienta útil para abordar los retos de la enseñanza es la incorporación de actividades de aprendizaje interactivo. Esto les permitirá a los estudiantes practicar los temas estudiados, como el análisis de documentos históricos, la investigación de un tema de estudio específico y la discusión grupal. Esto implica el uso de recursos académicos fiables, como libros, informes, artículos de revista y documentos históricos para darle sentido a los conceptos dentro del contexto educativo y científico. Otro reto importante a la hora de enseñar la historia es hacer preguntas y hacer conexiones entre los diversos periodos históricos. En última instancia, los educadores deben ayudar a los estudiantes a entender cuál es el lugar de la educación dentro de un contexto social más amplio. Haz que tus alumnos vean los vínculos entre los antiguos conceptos y teorías educativas y la educación moderna. En conclusión, la enseñanza de la historia de la educación presenta a los profesores varios desafíos. No solo deben de establecer un marco para abordar el tema, sino que también deben crear un aprendizaje interactivo para que los estudiantes practiquen el tema, al igual que desarrollar preguntas y conectar los diversos temas de estudio. Los pedagogos han experimentado una serie de retos a lo largo de los años, desde la creación de una narrativa contemporánea de la historia hasta el uso de recursos académicos fiables. Son responsables de considerar estos retos para darle sentido a los conceptos dentro del contexto de la educación actual. Estamos agradecidos por su arduo trabajo y contribución al campo de la educación. Para enseñar historia de la educación de manera efectiva, tenemos que basarnos en 8 pasos, los cuales ayudarán al alumno a explotar su creatividad y autocrítica hacia el propio conocimiento histórico. El paso número 1 es la contextualización. Comenzaremos situando alguna época o acontecimiento en nuestros días que tenga relación con algún suceso de la historia, con la finalidad de que el alumno se sienta relacionado con una época antigua y que hasta nuestros días siga teniendo tal impacto. El paso número 2 es la identificación de hitos, destacar los acontecimientos claves en la historia de la humanidad con la finalidad de que se obtenga apertura a un tema de mayor relevancia y con eso partir a los subtemas que se desarrollaron posteriormente. Ejemplo, la Ilustración y su impacto que tuvo en las 13 colonias, la Revolución Francesa y muchísimos más acontecimientos posteriores. El paso número 3 es el enfoque de personajes relevantes. Una vez teniendo identificado los temas de mayor relevancia, nos enfocaremos en las contribuciones de figuras importantes en la historia, cuál fue su aporte y qué legado dejaron. Un arquetipo es Napoleón Bonaparte y las batallas ganadas en la Revolución Francesa
y cómo llegó a ser emperador de Francia. El paso número 4 es la exploración de cambios sociales. Los alumnos deberán tener un pensamiento autocrítico y reflexionar sobre la evolución que ha tenido la educación en su contexto social, económico y político. El paso número 5 es la conexión con la actualidad. Relacionar eventos que han ocurrido fuera y dentro de la educación con el paso de los años y cómo han impactado en la actualidad. Esto con la finalidad de que los estudiantes tengan un panorama más visible de la historia. Ahora nos enfocaremos en los pasos materiales o recursos didácticos. El paso número 6 es el uso de equipos audiovisuales. Integrar materiales como imágenes, mapas, videos, audios y música, esto para hacer la historia más accesible, amena, atractiva. Esto ayudará al estudiante a que aprenda de diversas formas y estimule su imaginación y creatividad. El paso número 7 son las actividades prácticas. Incorporar la temática discípulo-mentor, donde se obtendrá un análisis de documentos históricos. Sobre eso, crear acción en donde se realizarán diversos diseños de recursos educativos o equipo visual. Debates donde se verá reflejada la argumentación de todo tipo, esto con la finalidad de involucrar a los estudiantes de una manera más activa. El paso número 8, pero no menos importante, es la evaluación reflexiva. Al finalizar cada unidad, animar a todos los estudiantes a reflexionar sobre lo aprendido y cómo la historia influye en su perspectiva actual, reflexión autocrítica y qué harían ellos para cambiar tal problemática y no caer en ello. Para enseñar historia de manera efectiva es crucial fomentar el pensamiento crítico, conectar eventos históricos con la actualidad, utilizar recursos multimedia y promover la participación activa de los estudiantes en discusiones y proyectos prácticos. La narración cautivará y la contextualización ayudará a hacer la historia más accesible y memorable. ¿Por qué es importante la historia de la educación en la formación del pedagogo? La historia de la educación es una disciplina que estudia la evolución de la educación a lo largo del tiempo. A través del estudio de la historia de la educación, el pedagogo puede comprender mejor los desafíos y oportunidades que enfrenta la educación en la actualidad y estar mejor preparados para enfrentarlos. Esta sería organizadora del tiempo histórico y la cual nos permite desarrollar una perspectiva crítica sobre la educación y cuestionar algunas verdades que han sido hasta el momento incuestionables. Existe una relación intrínseca entre la pedagogía y la sociología que ha fortalecido la creencia de cómo la educación es por la excelencia de un hecho social. Este paso sociológico habrá encerrado la educación en una práctica, lo que ha provocado en su parte su recorte como proyecto humano. Más allá de la sociedad, finalmente se vislumbra una crisis de la historia como crisis de la educación, basada en el encierro en el presente y en la imposibilidad de fórmulas fines genuinamente generales. Por lo tanto, la historia de la educación es fundamental para la formación del pedagogo, ya que le permite comprender el origen y la evolución de las ideas, doctrinas e instituciones educativas, así como la influencia que ha tenido a lo largo de la historia hasta la actualidad. Al conocer la historia de la educación, el pedagogo puede reflexionar críticamente sobre las prácticas educativas actuales y proponer alternativas innovadoras y efectivas para mejorar la calidad de la educación. Un ejemplo de la historia de la educación y su influencia para el pedagogo es que nos ayuda a entender cómo se han desarrollado las teorías y metodologías educativas. Algunos de los representantes más conocidos y sus postulados son Piaget y su teoría del desarrollo cognitivo, que se da a través de una serie de 4 etapas, la cual requiere de la percepción, adaptación y manipulación del entorno. Vygotsky explica el desarrollo cognitivo, tomando al niño a partir de la interacción social, la cultura y la influencia de su entorno. Erikson, en su teoría, describe el desarrollo psicosocial, que se caracteriza por sus 8 etapas, las cuales atraviesan las personas a lo largo de su vida. Ausubel explica en su teoría el aprendizaje significativo,
el cual se da cuando el alumno relaciona la nueva información con los conceptos relevantes que ya posee. Comenius da una teoría de la educación universal, basada en el uso de imágenes, y creando su obra más reconocida llamada Didáctica Magna. Gardner y su teoría de la influencia sobre las inteligencias múltiples da 8 tipos de inteligencias, las cuales se componen de varias habilidades cognitivas que se desarrollan de manera independiente. Estos son algunos de los autores los cuales han aportado de gran manera en la práctica del docente. De manera universal se han implementado y desarrollado y tienen una gran influencia. También puede proporcionar una perspectiva más amplia sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta la educación en la actualidad y cómo se pueden abordar de manera efectiva. Por lo tanto, la historia de la educación puede ayudar al pedagogo a comprender la importancia de la educación social, mostrando la evolución que ha tenido a lo largo del tiempo. Puede ayudar a desarrollar una visión más amplia y crítica, de acuerdo al papel de la sociedad. Así como se menciona, trabaja por la calidad de la educación y contribuye al desarrollo social. ¿Cuáles son las problemáticas que enfrenta la enseñanza de la historia en el ámbito educativo contemporáneo? Para Smith, en la práctica docente, la centralidad del aprendizaje se ve como una problemática que enfrentan los educadores, específicamente los versados en la didáctica de la historia, por lo que defiende la idea de que el que sabe cómo aprender, sabrá cómo enseñar. Es menester del aprendizaje histórico actual la asunción de nuevos retos que colaboren con el desarrollo cognitivo de los estudiantes en cualquiera de los niveles de enseñanza, posibilitando el interés de estos por la materia, su involucramiento intelectual, por ende, el aprendizaje de la historia más allá de las fechas, hechos y acontecimientos. Para Herrera, en varios niveles escolares, los estudiantes han manifestado que la asignatura de historia tiende a ser una materia aburrida, ya que solamente para ellos es memorizar gran parte del contenido que el maestro les brinda durante todo un entorno de clases, para luego realizar tareas extra clases. Los autores Benítez, Gonda y Pereira, en investigaciones realizadas en algunos países como Estados Unidos y España, pudieron apreciar que los estudiantes de bachiller tenían una prioridad otras asignaturas que ellos declaraban como más importantes para ellos en su programa educativo, como lo eran las ciencias exactas o las ciencias naturales. Agregaban que la historia era más fácil para estudiarla para aprobar un examen, por lo que daban más importancia al momento de estudiar a otras asignaturas que para ellos eran llamadas como las más complejas. Es así que continúa siendo de interés reformar la manera en que se trabaja la enseñanza de la historia, para lo cual se requiere tomar en cuenta el criterio de los estudiantes, de manera que se puedan cubrir las necesidades que demandan y hacer más fructífero el proceso. Es el momento de involucrar más a los alumnos y desarrollar en ellos habilidades de segundo orden, donde el aprendizaje de esta materia sea algo más que la memorización de importantes fechas, hechos históricos o personajes de ciertos periodos. Para concluir con el tema, la historia tiene un papel importante en el constante vivir de la humanidad, pues conociendo los sucesos que se han experimentado durante la vida y creación de esta sociedad, es que puede crecer para evolucionarla y tratar de no repetir la historia errónea de nuestros antepasados. Los docentes deben de enriquecer estas cuestiones con didácticas para la motivación de los alumnos, así reconocer las estrategias que pueden implementar con el análisis de grupo. La didáctica puede ayudarnos a implementar estas estrategias. El compromiso del docente con los alumnos es averiguar las problemáticas que tengan en la memorización sin tener que recurrir a la misma cronología de enseñanza. Aquel que no alcanza su historia está condenado a repetirla. Napoleón Bonaparte.